Voy a compartir pantalla. Déjenme ver, aquí no está. Vamos a ver una cosa. De hecho, parte del trabajo que he tenido que hacer en este curso es que Copy no demuestra muchos de los temas, entonces tuve que demostrarlos yo, tuve que probarlos yo. Y eso también me llevó tiempo. Pues, preparar las clases implicaba probar los teoremas que aparecían sin probar. Sobre todo, la mayoría de los teoremas del cálculo proposicional no están probados en el texto. Entonces yo tuve que empezar a buscar de cómo los probaba. Eso también pues me quitó bastante tiempo. Déjenme ver dónde tengo. Ok, forma normal de Skolem. Veamos aquí dónde estaba la cosa. Ok, sí. Lo último que vimos fue el tema de la forma normal prenexa. Entonces, vimos largamente, digamos, el procedimiento sobre cómo cualquier cosa que sea una... de hecho, incluso lo vimos con un caso específico. Vamos a ver. Entonces, encontré la forma normal prenexa para todo esto. ¿Okay? Y entonces vimos cómo se va haciendo, aplicando cada uno de los elementos que la misma prueba pues, muestra que hay que hacer. Entonces, la forma normal prenexa quedó así, aunque puede también verterse de esta manera, digamos, convirtiendo la negación. Aunque recuerden que en el procedimiento hay que convertir los condicionales y bicondicionales en su equivalente en términos de conjunción y negación, para poder aplicar los teoremas que nos permiten ir sacando los cuantificadores de adentro hasta que queden todos afuera, que queden todos juntos sin que haya un signo de negación entre ellos. Entonces queda una serie de cuantificadores y después una fórmula que es una parte bien formada, ¿verdad? Que no contiene cuantificadores adentro. Entonces, para cualquier cosa, o sea, para cualquier fórmula bien formada, que contenga cuantificadores, es posible encontrar una forma normal prenexa equivalente. O sea, okay, entonces, el paso 10 era opcional y entonces teníamos que, volvemos a darle la forma original digamos, de condicional, ¿verdad? Y teníamos que la forma original era así. Entonces vean que se eliminaron todos los cuantificadores que estaban ociosos. Ok, okay. Este que estaba ocioso, porque precisamente las X estaban capturadas por este que está adelante. Entonces, este cuantificador no trabaja sobre nada. Miren que para él no hay ninguna ocurrencia libre de la X aquí. Para este sí hay ocurrencia libre. Este trabaja sobre las X que están acá. ¿Verdad? El primer cuantificador que captura, digámoslo así, las X que están aquí al interior. Entonces ya este no tiene nada que hacer, entonces lo eliminamos. Lo mismo pasó con este existencial que fue eliminado precisamente porque no, digamos, ya no, para él, digamos, no hay ocurrencia libre de la Y porque ya todos están capturados por este cuantificador que está aquí. ¿Okay? Y entonces, y después recuerden que hubo que cuidar de que no hubiera al interior, digamos, no hubiera dos cuantificadores sobre la misma variable. Entonces había este problema que teníamos, por ejemplo, aquí, o que no hubiera incluso dos ocurrencias libres de... Bueno, aquí teníamos primero un cuantificador que cuantificaba una z, aquí, otro cuantificador que cuantificaba una z y además una ocurrencia libre de una z. Entonces, según la receta, hubo que convertir a partir de teoremas que nos muestran que una fórmula cuantificada de una variable equivale a una fórmula cuantificada idéntica pero con otra variable, sustituimos variables, ¿verdad? Hasta el punto que ya nos quedó nada más que una única variable por cuantificador. Entonces, digamos, la receta más recomendable es, si hay ocurrencias libres, dejarlas iguales, y las que no sean libres, entonces en vez de existe una Z, por ejemplo, existe una W, y en vez de para toda Z, entonces para toda U, otra variable diferente, de manera que no haya
dos cuantificadores que cuantifiquen la misma variable. Sería sustituir las variables de los cuantificadores y las variables que están bajo su alcance. Recordar muy bien, esto se dificulta a veces por la... Hemos ido adoptando la convención que Copy va introduciendo, de que como un signo de, digamos, de condicional tiene mayor poder de separación que una conjunción, entonces no hay necesidad de poner aquí, digamos, un paréntesis. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque los alcances de los cuantificadores se tienen siempre que utilizar paréntesis. Digamos, aquí en este caso el alcance de este cuantificador llega hasta aquí. Para que llegara hasta aquí, tendríamos que haber puesto un paréntesis que abarcara, que mostrara que empezaba aquí y terminaba aquí. Ahí sí que no se puede prescindir de paréntesis. Entonces, si no hay paréntesis, el alcance de este cuantificador llega hasta acá nada más. ¿Okay? Entonces, después de mucho trabajo, de todo este proceso, llegamos a su forma normal prenexa. Bueno, es tanto esta como esta. ¿Okay? Entonces ya tenemos, vean que incluso aquí aparecen variables que no estaban, porque, como la U y la W, porque fueron surgiendo en el proceso de sustituir unas variables cuantificadas por otras. Entonces, ahora todos están delante y lo que hay adentro es una fórmula que no contiene cuantificadores. Como es, el teorema dice que hay el teorema está enunciado en forma de sí, solo sí, o sea que de esto sí, solo, o si quieren, esto sí, solo sí, esto. O sea que si esto, entonces esto, y si esto, entonces esto. O sea que podrían ser utilizados mediante la regla de reemplazo para reemplazar uno por otro. Bueno, ahora seguimos avanzando con otras cosas. ¿Verdad? Tenemos otro concepto nuevo. Este concepto nuevo es forma bien formada cerrada. Ok, bueno, una forma normal prenexa puede contener variables libres. Llamamos fórmula bien formada cerrada y las simbolizamos como FBFC. Y aquí les hago la acotación. El libro de Copy la simboliza como CWWF, es Closed Well-Formed Formula. ¿Okay? Pero yo en español mejor poner FBFC. A una FBF esté o no esté en forma normal prenexa que no contiene variables libres. O sea, cualquier fórmula bien formada que no contenga variables libres es una forma bien formada cerrada. Vamos a ver, espero que ya estemos viendo eso el lunes, que para la prueba de la completud deductiva del cálculo de predicados, este concepto de forma bien formada cerrada es muy importante. ¿Okay? Vean que el concepto de forma bien formada cerrada no implica que la forma bien formada cerrada esté en forma normal prenexa, puede no estarlo. El único requisito es que no contenga variables libres. No obstante, nos van a interesar formas bien formadas cerradas que sí estén en forma normal prenexa. ¿Okay? Entonces, el metateorema 7 dice, para toda forma bien formada F, puede encontrarse una fórmula bien formada cerrada G en forma normal prenexa. Ahora se le añade, vean que, insisto, ¿no? Una forma bien formada cerrada no necesariamente tiene que estar en forma normal prenexa, pero el teorema este dice que se puede encontrar una forma bien formada cerrada a la que designa como G en forma normal prenexa. Entonces, sí es una, nos va a interesar precisamente una forma bien formada cerrada en forma normal prenexa tal que. Entonces vamos a ver tal que qué pasa. Ya. Tal que si F es un teorema, o mejor dicho, F es un teorema, sí, solo si G es un teorema. ¿Okay? Entonces, si F es un teorema, esta forma normal prenexa cerrada, proporcional cerrada, es un teorema también. Y si esta forma normal prenexa cerrada es un teorema, entonces también lo es F. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, es decir, si F es un teorema sí, solo si hay una fórmula bien formada cerrada en forma normal prenexa G, tal que G es también un teorema. No sé por qué se me fue este símbolo de G aquí.
Entonces, aquí pongo, nótese, es importante, que un axioma, voy a pasar esto. Nótese que aquí pongo, estoy usando mucho esto de poner letra pequeñita, acotaciones. Nótese que un axioma o un teorema de RS no tiene por qué ser una forma bien formada cerrada. Por ejemplo, f de x, entonces f de x y f de x es un axioma. Se ajusta al esquema del postulado 1. El postulado 1 es P, entonces P y P. Entonces, claro, f de x, entonces, f de x y f de x es un axioma. Y no es una forma bien formada cerrada. Tampoco es una proposición, estrictamente hablando, porque digamos, una forma como f, bueno, f de x es algo que por sí solo no puede ser verdadero o falso. ¿Okay? Digamos, okay. Se usa el esquema y no es una FBF cerrada porque contiene ocurrencias libres de una variable. ¿Okay? Para toda x, f de x y g de z, sí, solo sí, para toda f, ok, f de x, y para toda x, g de z, aquí tengo eso, para toda x, ¿verdad? Vean esto, f de x, y. En esta expresión tengo una ocurrencia libre de la variable y una ocurrencia libre de z. Sí, solo si para toda x, f de x, y para toda x, g de z, es un teorema, corresponde al esquema del teorema 1. El teorema 1 dice, si tengo para toda x, p y q, digamos, para toda x, p y q, sí, solo sí, para toda x, p y para toda x, q. Bueno, esto corresponde a ese esquema, ¿verdad? Lo que aquí es p, aquí es f de x, y. O sea, una función de dos variables. Aquí estoy utilizando los símbolos que usábamos en lógica simbólica básica para no complicarnos con toda la simbología del el lenguaje de objeto de Rosser, que emplearía montones de paréntesis y subíndices, pero ustedes me entienden. O sea, para toda x, f de x, y sería aquí lo que es p. Y g de z sería aquí lo que es q. Entonces, siguiendo el esquema de esto, ¿verdad? Esa es la idea de que el cuantificador universal se distribuye por la conjunción. Entonces, sí, estos sí, solo sí para toda x, f de x, y, o sea, y para toda x, g de z. Pues es un teorema. Y no es una forma bien formada cerrada, pues contiene variables libres, o contiene dos variables libres, a saber, la y, ¿verdad? Aquí, y la z aquí. ¿Okay? Vean incluso que este cuantificador, esto es perfectamente correcto, ¿verdad? Pero vean que este cuantificador, aquí es un cuantificador inútil, porque no cuantifica nada. No obstante, esto es una forma perfectamente correcta, esto es un teorema del sistema. ¿Okay? Bueno, contiene dos variables libres. Bueno, incluso uno puede decir, bueno, en ese caso son todas las dos variables. Podría incluso haber una ocurrencia libre de una variable y una ocurrencia ligada. Recuerden, esos conceptos son importantes. Prueba. Entonces ahora viene la prueba de que F es un teorema sí, solo si hay una forma bien formada, cerrada, en forma normal prenexa. Entonces, la prueba viene, es un poco larga, pero vamos a verla. ¿Okay? Por el metateorema 6, que es el que acabamos de demostrar, bueno, no es tan largo, pero es el 8. Okay. Por el metateorema 6, es siempre posible encontrar una forma normal prenexa P para toda FBF, tal que aquí, tal que es un teorema que F sí solo sí P. Ok, bueno. Vean que no es lo mismo esto que decir, que digamos, no es lo mismo decir que es un teorema F sí solo sí P, que decir que sí, bueno, de aquí se seguiría también, por supuesto, que si F es un teorema, que F es un teorema sí solo sí P es un teorema. Pero aquí el enunciado dice que es un teorema que F sí solo sí P. Las dos cosas no son la misma, aunque de esta se sigue que si F es un teorema, que F es un teorema, sí, solo sí, P es un teorema. Pero F no tiene por qué ser un teorema, ni P tampoco.
no obstante, sí es un teorema que F sí solo sí P, ¿verdad? Donde F es una fórmula corriente, cualquier fórmula bien formada, y P es una forma normal prenexa. ¿Okay? Caso 1. Si P es ya una forma bien formada cerrada, en forma normal, ok, entonces G, la forma, en forma normal prenexa que buscamos, okay, es la misma P, ¿verdad? Asumiendo que es una forma bien formada cerrada ya en forma normal prenexa. Okay. Entonces tenemos ese caso. Y como es un teorema que F sí solo si G, por ser G sí igual a P, ¿por qué? Por cálculo proposicional, ¿verdad? P sí solo si P, okay. Y además F es un teorema, entonces G es un teorema. Pues G es la misma F bajo otra forma. ¿Okay? Ok. Bueno, hasta ahora, entonces seguimos ahora. Okay. Ese es el caso en que F y P sean la misma fórmula, sean que F sea ya una fórmula que está en forma normal prenexa y cerrada. Okay. Caso 2. Si P contiene variables libres, o sea, si la forma normal prenexa contiene variables libres x1, x2, xn, como por ejemplo nuestra forma normal prenexa, el ejemplo que hemos visto antes, esta, vamos a ver, sí, esta contenía por ejemplo una z, que es una variable libre. Es la única variable libre que contenía, pero las demás estaban todas. ¿Okay? Entonces, una forma normal prenexa puede contener variables libres, puede ser que no sea cerrada. Si P, o sea, si la forma normal prenexa equivalente contiene variables libres, x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, entonces G es una forma, ok, es la forma bien formada, cerrada, en forma normal prenexa, x sub 1, x sub 2, x sub n, P, ok. Vamos a ver. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, si tenemos que en P hay una forma normal prenexa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pero que, si, tenemos que P es una forma normal prenexa, ¿verdad? Pero que contiene estas variables libres, digamos, n variables libres, esta forma que, entonces G, la forma que estamos buscando, ¿verdad? Es la forma normal prenexa que se obtiene de P cuantificando universalmente todas estas variables libres. ¿Y qué nos permite cuantificarlas universalmente? R2, nuestra ley, que es básicamente la generalización universal. Okay. Pues si F es un teorema, entonces P es un teorema. Bueno, si F, la fórmula original, es un teorema, entonces P, la forma normal prenexa equivalente es un teorema. Y por R2, ¿verdad? X sub n de P. O sea, por R2, digamos, la cuantificación universal de P, ¿verdad? Eso sería también un teorema. Pues toda fórmula bien formada que se siga de un teorema es también un teorema. ¿Okay? Y aplicando n veces R2, si aplicando n veces la generalización universal, obtenemos x sub 1, x sub 2, x sub np. Es decir, obtenemos el teorema es decir, obtenemos G, porque G precisamente es esto, es decir, G sería la forma normal prenexa cerrada. O sea, ya P era una forma normal prenexa, pero era abierta. Y entonces, cerrarla implica que las variables que están libres, o las ocurrencias, que, bueno, sí, solo va a haber una ocurrencia libre de cada variable, porque forma normal prenexa, que solo aparece una vez cada variable adentro, ¿cómo se llama? En la matriz. Recuerden que el prefijo son todos los cuantificadores, y la matriz es lo que sigue al prefijo. Por ejemplo, para hacerlo más inteligible, la forma que teníamos antes, ¿verdad? Existe una X, existe una U, existe una W, tal que G de W y F de X, entonces H de W y F de Z. ¿Okay? Entonces, esto ya es una forma normal prenexa, pero es abierta. ¿Cómo la cierro? Por generalización universal le pongo delante un cuantificador universal para toda Z
¿Okay? Entonces, de aquí puedo obtener por R2, aquí para toda Z, una forma normal prenexa cerrada. ¿Okay? Claro, esto no es un teorema, pero el teorema, el metateorema 7 más bien dice que, bueno, se aplica precisamente, o el interés es precisamente decir que de un teorema cualquiera, yo puedo obtener como equivalente una forma normal prenexa cerrada por n aplicaciones. Digamos, si hay n variables libres en la forma normal prenexa no cerrada, que es equivalente al teorema, por n aplicaciones de la generalización universal, yo puedo obtener ahora sí una forma normal prenexa cerrada que se deriva del anterior, ¿verdad? Y que por lo tanto va a ser equivalente. Bueno, okay, bueno, falta demostrar la otra parte, que la equivalencia en otra dirección. En el momento estamos en una dirección. Y aplicando análisis obtenemos esto. Y si es un teorema G, ahora, porque como es una equivalencia, ahora hay que demostrar que si es un teorema G, o sea, que si tengo una forma normal prenexa cerrada, es decir, si X1, X2, X sub n, P es un teorema, entonces, dado que por P5, ¿verdad? P5 sería la ejemplificación por el postulado 5, perdón. Es un teorema X1, X sub 2, X sub n, P. Entonces, X sub 2, X sub n, o sea, aquí he quitado el primer cuantificador. Recuerden el postulado 5, también debía haberlo puesto aquí para recordarles algo que he estado haciendo siempre, ¿verdad? Para que ustedes se acuerden de que estamos invocando. El postulado 5, lo que nos dice precisamente es que para toda XP, entonces Q, donde Q contiene, donde X es cualquier variable y Q contiene ocurrencias libres, una variable, otra variable puede ser la misma, que es libre en todas las ocurrencias donde era libre la primera vez. O sea, entonces, ¿qué he hecho aquí? Bueno, tal vez es que sería bueno ponerlo, porque sería bueno, recuerden bueno, que esto tenía esta estructura, postulado 5. Ok. Bueno, ese postulado que me permite, o el cual yo puedo derivar fácilmente la regla precisamente de la ejemplificación universal. O sea, que yo puedo obtener una, para toda X, pero yo puedo obtener Q donde las X que están en P han sido sustituidas por otra variable. De manera que en todas las partes donde en P, si yo quito el cuantificador, ocurriría libre la X, ocurre aquí en Q la nueva variable, digamos Y. ¿Okay? Aunque Y podría ser la misma X. Entonces aquí lo que hemos hecho es precisamente esto. Si es un teorema que todo X1, X2, X sub NP, ¿verdad? Entonces, esto sería aquí para toda XP, es un teorema que X sub 2, que ha quitado ya el primer cuantificador, y entonces ya cualquier cosa que sea X sub 1, o cualquier cosa por lo que yo haya sustituido a X sub 1 queda libre aquí, ¿verdad? X sub NP. Aplicando R1, ¿verdad? Esto nos da que de este teorema, ¿verdad? De este antecedente, se sigue este consecuente, aplicando modus ponens, ¿verdad? Esto nos da que X sub 1, X2, X sub 1, y aplicando n veces el postulado 5 y R1, tenemos entonces que es un teorema que P. O sea, lo que se ha hecho aquí, si ustedes se dan cuenta, es demostrar las dos direcciones, ¿verdad? Que de P, una fórmula bien formada equivalente a nuestro teorema F, se puede llegar a una forma G, que es también una forma, no, que, perdón, de P, que es una forma normal prenexa, disculpe, equivalente a nuestro teorema F, y que es también un teorema, por el metateorema anterior, se puede llegar a G, que es una forma normal prenexa cerrada, y que de una forma normal prenexa cerrada, que es un teorema, se puede llegar entonces a una P, una eh, que sería también un teorema, una P, que sería una forma normal prenexa, una forma abierta,
y que también es un teorema porque, digamos, hacer una forma normal prenexa tiene que haber cualquier otra cosa que sea o no sea una forma normal prenexa de que se siga. Entonces, la equivalencia ha sido probada en las dos direcciones. O sea, hemos probado que para cualquier cosa f que sea un teorema, hay una forma normal prenexa cerrada que es un teorema. Y para cualquier forma normal prenexa cerrada que sea un teorema, hay una forma f, hay una f cualquiera que es también un teorema. Se prueba en las dos direcciones. Bueno, ese sería el metateorema 7. No olvidar que G es la forma cerrada en forma normal prenexa que buscamos. A veces cuando uno sigue las demostraciones, no sé cuándo, bueno, ¿y qué era esta G? Entonces, yo a veces les pongo recordatorios para que no se les olvide de qué estamos hablando. Bueno, ahora viene el metateorema 8, que es algo más especializado. Para cualquier forma bien formada F, puede encontrarse una forma bien formada cerrada R, que está en forma normal prenexa. Bueno, hasta ahora es lo mismo que ha demostrado el teorema 7, ¿verdad? Pero aquí viene lo nuevo. Y que empiece con un cuantificador existencial. Y tal que F es un teorema sí, solo sí, R es un teorema de sí, solo sí, esa forma normal prenexa, cerrada, que empieza con un cuantificador existencial, es un teorema. Bueno, prueba. Entonces aquí la prueba sí, esta creo que es más larga. No es tan re larga, pero es bonita. No es tan complicada. Voy a ver una cosa un momentito. Ok, vamos a ver la prueba. Por el metateorema 7, para cualquier forma bien formada F, puede encontrarse una forma bien formada cerrada G, que esté en forma normal prenexa y tal que F sí, solo sí, G. Es lo que acabamos de demostrar. Ahora dice, sea D de T una función de una variable T, o sea, nada más de una sola variable. O sea, aquí no. Ven que cuando yo digo F de X, cualquier cosa, bueno, lo que me puede estar diciendo es que esa función que es una función de x, pero f de x puede ser una función, además de x, de otras variables. Una función de una variable t tal que ni d ni t ocurran en g. Entonces, o sea, d no debe, g, recuerden, no nos perdamos, g es la forma normal prenexa cerrada equivalente a f. Entonces, ahora buscamos d de t, una función tal que ni d ni t ocurran en g. Entonces, por cálculo proposicional, si G es un teorema, o G es un teorema sí, solo si E y D de T, entonces D de T es un teorema. D de T suena a un insecticida famoso que había antes, que lo quitaron porque se llamaba DDT, porque era altamente tóxico. Pero aquí vean que, bueno, vean que el libro no se toma mucha molestia una vez que se entra el cálculo de predicados, nada más el texto de copia pone nada más P, así que esto se sigue por cálculo proposicional. Bueno, uno podría ponerse a demostrar teoremas del cálculo proposicional, a ver cómo es que G esto es equivalente, pero se puede visualizar fácilmente, incluso uno podría probarlo por tabla de verdad. DT, entonces DT es una tautología. Esto, recuerden que corresponde más o correspondería prácticamente al teorema 7 del cálculo de caos. De cálculo proposicional, perdón. P entonces P. Que, bueno, aquí les pongo la expresión. ¿Por qué? Porque DT, entonces DT corresponde a una tautología. El teorema 7 de RS, P entonces P.
Y y por nuestro teorema cero, entonces toda cosa que sea una tautología del cálculo proposicional, si sustituimos sus formas del cálculo proposicional por formas del cálculo de predicados, nos daría un teorema del sistema. Ese era el teorema cero. Y es también una tautología, y es también una tautología. Puede probarse mediante tabla de verdad que toda proposición equivale a una conjunción de ella misma con una tautología. O sea, digamos, la proposición, qué sé yo, hoy es lunes, dice lo mismo que hoy es lunes y o bien llueve o bien no llueve. Porque como o bien llueve o bien no llueve va a ser siempre verdadera, entonces el valor verdadero del todo va a estar determinado por la verdad o falsedad de hoy es lunes. Cuando hoy el lunes sea verdadero, esa conjunción va a ser verdadera. Cuando hoy el lunes sea falso, esa conjunción va a ser falsa. Y entonces, hoy es lunes y o bien llueve o bien no llueve, va a ser equivalente simplemente a hoy es lunes. O sea, y lo que sí va a ser una tautología es que hoy es lunes y o bien llueve o bien no llueve, sí, solo sí, hoy es lunes. Una tabla de verdad puede demostrar que eso es una tautología. Y si ustedes no lo creen, entonces hagan P, entonces P, entonces P y Q, entonces Q, y verán que eso es una tautología. O P sí, solo sí, P y Q, entonces Q, les va a dar una tautología. Recuerden que basta con mostrar con una tabla de verdad que algo es una tautología para mostrar que es un teorema del cálculo proposicional, porque ya se ha probado precisamente que el cálculo proposicional es deductivamente completo, es decir, que todas las tautologías son teoremas. Eso nos exime de probar que una tautología sea un teorema buscando una demostración, porque ya se ha demostrado un metateorema de que todas las tautologías son teoremas del cálculo proposicional. Entonces, esto es una verdad lógica por cálculo proposicional. Que la tabla de verdad Q sí, solo sí, Q y P, entonces P es una tautología, y toda tautología es un teorema de RS por la completud del cálculo proposicional, y por lo tanto toda f de RS1 que pueda obtenerse sustituyendo los elementos de una tautología por f de RS1 es un teorema de RS1, con el teorema 0, en realidad es un metateorema de RS1. ¿Okay? Bueno, en el momento que tengan alguna duda, me consultan o me interrumpen. Recuerden que ustedes pueden interrumpir en cualquier momento para consultar dudas. Bueno, entonces ahora viene la prueba. Pero recordemos lo que estamos probando, que para cualquier fórmula bien formada F puede encontrarse una fórmula bien formada cerrada R, cerrada, o sea que no tenga variables, que está en forma normal prenexa, ya eso se ha probado en el teorema 7, y que empiece por un cuantificador existencial, y tal que sí es un teorema. Entonces, ya tenemos que G es una forma bien formada cerrada, ¿ok? Que G es la forma bien formada cerrada en forma normal prenexa que equivale a F. Tenemos que es un teorema que si G, o sea, esa forma bien formada cerrada en forma normal prenexa que equivale a F, que G sí, solo si G y la conjunción de DT, entonces DT, donde DT es una, tanto ni T ni D ocurren en G. Luego, G entonces G y DT por P se dio. Entonces, esto se deriva por simplificación del bicondicional anterior. O sea, es la mitad de este bicondicional. Ahora, existe una T tal que si G, entonces G y DT, entonces DT. El paso anterior por R de 8. La regla derivada 8 de la generalización existencial. Hemos puesto un cuantificador existencial delante de todo esto. Y ahora, entonces, concluimos que si G, entonces existe una T
tal que G y D de T. Entonces, desde el paso anterior, por el teorema 19 y la regla del reemplazo. ¿Qué decía el teorema 19? Que si tengo si existe una X tal que Q, entonces P, sí, solo si Q, entonces existe una X tal que P, con la restricción de que Q no contenga ocurrencias libres de X. Recuerden que son aquella serie de teoremas que valían siempre y cuando la fórmula Q no contuviera ocurrencias libres de X, si no, esto no funciona. Y aquí efectivamente sabemos, porque se nos ha dicho anteriormente, ¿verdad? Al ser D de T una función de una variable tal que ni D ni T ocurren libres en G, entonces tenemos que, como en G no ocurre libre T, G entonces existe una T tal que G y D de T, entonces D de T. O sea, precisamente aplicamos esto. ¿Okay? El paso anterior por el teorema del 19 y la regla del reemplazo. La regla del reemplazo es que precisamente hemos reemplazado eh, esto por su equivalente. ¿Okay? Bueno, también ahora vamos, porque ahora tenemos que demostrar que aquí hemos probado que de G, vamos a ver, se sigue una fórmula que empieza con un cuantificador existencial. Ahora tenemos que probar que de cualquier cosa que empiece con un cuantificador existencial podemos derivar una forma G que no tenía originalmente un cuantificador existencial. Y vean que para que sea cerrado sí se requiere que D de T sea una función de una sola variable, o sea que no haya otras variables aquí, porque si no esto quedaría abierto. ¿Okay? Estamos buscando una forma proposicional cerrada que empiece con un cuantificador existencial. Ya G era una forma proposicional cerrada, pero no empezaba con un cuantificador existencial. Entonces, este es el truco, encontrar una forma equivalente que tenga otra variable que no aparezca en G, ¿verdad? Y cuantificarla existencialmente, y que sea equivalente precisamente a la primera. Y entonces, mediante estos tres pasos, constituye que si tengo esta forma proposicional cerrada de forma normal predexa, que es un teorema, bueno, entonces tengo esta otra forma, de ahí se sigue esta otra forma. Ahora hay que mostrarlo en el sentido contrario. También, bueno, tengo que si G y D de T, entonces G. Okay. Esta es la ejerción. Vamos a ver. Si G, ¿verdad? Bueno, ok. Y esto se sigue por P2, ¿verdad? Tengo G ahora y D de T, entonces D de T, entonces el postulado 2 me dice que si tengo P y Q, entonces P. Entonces aquí tengo, P sería esto, Q sería esto, entonces sigue esto. Ustedes ven que es la forma del postulado 2. ¿Okay? Y si no lo ven, pregunten. O sea, ¿okay? Ahora entonces le pongo por R2 un cuantificador universal delante de todo esto. Para toda T, si G y D de T, D de T, entonces D de T, entonces G. El paso anterior por R2. Y después le pongo que este cuantificador universal abarca todo esto hasta el final, ¿no? Y ahora, por el teorema 21 me dice que si para toda X tengo que si P entonces Q, mira, con la restricción de que X no ocurra libre en Q, sí, solo si existe una X tal que P y Q. Déjenme ver un momentito una cosa, déjenme revisar un detalle. No, esto está mal. Existe una X tal que P, entonces sí, aquí había un problema. Tengo que poner el signo entonces aquí porque si no, después no me lo pone correctamente en los comentarios en imagen. Es que lo pone mal. Tengo que poner P entonces Q. Un momentito. Esto siempre pasa con estas cosas.
Ok. La idea del teorema 21 es que si tengo un cuantificador universal que abarca toda una fórmula, pero tal que la variable cuantificada no aparece libre en Q, entonces eso equivale, sí, solo sí, a que al cuantificador existencial del antecedente, que solo abarca, cuyo alcance llega solo hasta el antecedente, entonces Q. Eso es lo que se está aplicando aquí, ¿verdad? Por R2 de esta fórmula llegamos a para toda T, si G de T, todo esto, ¿verdad? O sea, a la cuantificación universal de toda esta fórmula. ¿Okay? Y después, aplicando este teorema y la regla del reemplazo, ¿verdad? Esto tiene que ser equivalente a sustituyendo este cuantificador universal por uno existencial, pero que abarque ahora solo el antecedente de la fórmula, siempre y cuando en G no aparezca libre la variable t, pero ya hemos dicho que t era una variable que no aparecía libre en G. Entonces, esto nos permite pasar de aquí a acá. Entonces, tengo ahora que existe una t tal que G y d de t, entonces d de t, entonces G, ¿verdad? Y teníamos antes que si G, entonces existe una t tal que G y d de t, entonces d de t. Entonces, de 3 y 6, 3 y 6, ¿verdad? Obtenemos por P, o sea, por conjunción y por definición, ¿verdad? Definición de sí, solo sí, que es un teorema que G, es un teorema que G sí, solo sí existe una T tal que G D de T, entonces D de T. Y como era un teorema que F, sí, solo sí G, por metateorema 7, entonces de esto y del paso 7 se sigue por RR, por regla de reemplazo, ¿verdad? Que es, que es un teorema que F sí solo si existe una T tal que G y D de T, ¿ok? Okay. Y esta es la forma de tipo R que buscábamos, pues es cerrada y se encuentra en forma normal prenexa y empieza con un cuantificador existencial. Por lo tanto, si F es un teorema sí, solo si hay una forma, es un teorema, una forma R, tal que empieza con un cuantificador existencial, tal que es una forma normal prenexa cerrada que empieza con un cuantificador existencial. Este procedimiento nos permite entonces encontrar siempre para cualquier teorema una forma normal prenexa equivalente que empiece además con un cuantificador existencial. ¿Okay? Aquí pongo un pequeño ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. Si G es Q, bueno, ahora no sé por qué puse este ejemplo. Déjenme ver qué pasó aquí. Si G es Q sub 1, Q sub 2, Q sub n de G', vean que G' no es lo mismo que G, que G sería todo esto, ¿verdad? Y G' sería entonces la matriz de una forma bien formada prenexa. Es aquí, ¿verdad? Bueno, G es una forma bien formada prenexa, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es su prefijo y su matriz. Recuerden que matriz es la parte de una forma bien una forma normal prenexa, perdón, que sigue a toda a su prefijo, o sea, a toda la serie de los cuantificadores que anteceden. ¿Okay? Entonces, existe una T tal que G de T existe una T tal que Q sub X sub 1, Q sub X sub 2, Q sub X, ok, y no es el caso que D de T y no D de T. Vean que no es el caso que D de T y no D de T es lo mismo que D de T, entonces D de T, precisamente por definición del condicional, donde los Q sub I pueden ser tanto cuantificadores universales como existenciales. Q sub I lo estamos utilizando usualmente en el texto para designar cualquier cuantificador sin preestablecer si es universal o existencial.
Por aplicación reiterada del teorema 16 o del teorema 23, según se trate de cuantificadores universales o existenciales y de la regla de reemplazo, se termina obteniendo, ¿verdad? Que aquí tengo existe una T, ¿verdad? Delante de todo esto, ¿verdad? Y no de T y de T. Bueno, el asunto aquí es que el teorema es el 16, digamos, estos cuantificadores solo están afectando a esto, pero su alcance no llega hasta aquí. Pero como aquí no ocurren libre las variables estas, porque aquí la única variable que existe, como vimos antes, es la t. Entonces, por el teorema 10, los mismos teoremas que empleamos para la demostración de cómo se llega a la forma normal prenexa, ¿verdad? Empezando un cuantificador que llega solo hasta aquí, al no haber aquí ocurrencias libres, también puede abarcar esto. Eso es lo que decía el teorema 16. Sí, bueno, si es universal, ¿verdad? Y el teorema 23 sí es existencial. Okay. Okay. Y lo mismo pasa con este cuantificador que puede abarcar esto, ¿verdad? Siempre que aquí no ocurra libre la variable que cuantifica, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y entonces al final termina siendo una, por la aplicación de que el teorema 23, que tal vez debía haberlos puesto aquí para recordarlos, según se trata de cuantificadores universales o existenciales y de la regla del reemplazo, se termina obteniendo, existe una T, tal que Q1, Q2, Qn, de G, apóstrofe y no de DT, que es la forma R que buscamos, es decir, es una forma normal prenexa. O sea, todo esto es porque de momento, digamos, así nomás, no parece que esto sea una forma normal prenexa. O sea, nada más porque tendría la forma ET, ¿verdad? Que sí abarca todo, pero esos cuantificadores parecen abarcar solo una parte, no parecen abarcar DDT y no de la otra parte. Y por eso están dentro de unas llaves. Pero por el procedimiento que ya conocemos para realizar una forma normal prenexa, nos podemos ir sacando de manera que nos quede esta lista así. Entonces, ahora sí tenemos aquí algo, todos los cuantificadores, y el alcance de todos esos llega hasta el final de la fórmula, o sea, abarca la totalidad. Tal vez sí debía haber puesto aquí el teorema, bueno, puedo ponerlos tal vez para que les quede más claro. El teorema 16 me decía que lo usamos en la prueba de la forma normal prenexa, que X, P y Q, donde Q es una fórmula donde no ocurre libre la variable X, sí, solo sí, para toda X, P y Q. Okay. Entonces, más bien usándolo en esta dirección, ese es el teorema 16. El 23 es igual, solo que con el cuantificador existencial. Voy a ponerlo aquí abajo tal vez, para que lo recordemos. No está de más recordar esto para facilitar la intelección de lo que estamos haciendo. Después que les envíe esto, lo voy a poner en la imagen, en un pequeño comentario. En ambos casos lo estamos trabajando en esta dirección. Ven que aquí tengo un cuantificador que abarca solo este elemento y no abarca este. Pero me dice que esto equivale a un cuantificador que abarca el todo, siempre y cuando aquí no ocurra libre la variable x. Bueno, entonces pasando precisamente de aquí, que tengo un cuantificador que
llega hasta este elemento, pero no llega hasta este, y aplicando sucesivamente, ya sea el 16 o el 23, según si es un cuantificador universal o uno existencial, puedo llegar a una fórmula donde todos los cuantificadores abarcan ahora sí la totalidad, o sea, que ya no llegan solo hasta aquí, sino que llegan hasta acá. ¿Por qué? Porque tengo la garantía de que aquí no ocurre libre ninguna de estas variables, porque aquí solo ocurre libre la variable, aquí solo está la variable t, y no hay ni x, ni x1, ni x2, ni x1, cualquiera que sean estas variables. ¿Sí? Entonces, esto me permite pasar de esto, que todavía no es una forma normal prenexa, porque la forma normal prenexa, todos los cuantificadores tienen que abarcar la expresión total de algo que ya sí es una forma normal prenexa. ¿De acuerdo? Y esta es la forma R que buscamos. Ahora, por definición, cualquier forma bien formada, cerrada, en forma normal prenexa, que comience con un cuantificador existencial, se dirá que es de tipo R. ¿Okay? Entonces, ya tenemos un nuevo elemento en nuestro vocabulario. Llamaremos forma bien formada, cerrada, de tipo R, o forma de tipo R, no, simplemente a una forma bien formada, cerrada, en forma normal prenexa, que empiece con un cuantificador existencial. Y se nos ha mostrado la forma precisamente de obtenerla a partir de cualquier... y se nos ha dicho que para todo teorema del sistema podemos obtener una forma de tipo R equivalente. Denme un segundo y ya regreso. Bueno, ahora veamos, ok, aquí hay un pequeño ejemplo. Vean que esto sería un ejemplo del postulado 1, para f de x, entonces f de x y f de x. Bueno, construimos ahora su fórmula de tipo R. Ok, entonces f de x, entonces f de x y f de x postulado 1. Entonces yo digo, ahora, bueno, para toda x, aunque, bueno, lo que estoy haciendo aquí es siguiendo la receta, ¿verdad? Para verla, aunque se podría pensar que habría una forma más simple, después lo vemos. Entonces, ahora para toda x, f de x, entonces f de x y f de x, ¿verdad? Esto se sigue de 1, ¿verdad? Por R2. Esta es su forma bien formada, cerrada en forma normal prenexa. Tenemos que decir una forma normal prenexa. ¿Okay? Porque es un cuantificador que está abarcando el todo. Y esto entonces, por nuestro teorema 7, es también un teorema. Recuerden una cosa, por cierto, todo postulado es un teorema, pues puede derivarse de sí mismo por P. Por ejemplo, P entonces P, ¿verdad? El teorema 7. Recuerden que tengo el teorema 7 que era si P entonces P. Supóngase que P es un postulado. Entonces, este teorema me dice que si ese postulado, entonces es el mismo postulado. Ahora, tomando el postulado como premisa, se sigue el mismo. Entonces, en el fondo puede haber una prueba. Cualquier postulado yo puedo derivarlo de sí mismo como teorema. O sea, y puedo establecer por este procedimiento una prueba de que todo postulado es un teorema. Estoy tomando aquí un ejemplo de algo que es un postulado, bueno, como ejemplo de un teorema. ¿Okay? Entonces, si esto es un teorema,
también entonces lo que derivemos de él va a ser un teorema. Entonces para toda x y f de x, entonces f de x y f de x, o sea, la cuantificación universal del postulado, de esta instancia, del postulado 1, es un teorema. Esto es su forma, y ahora le añado entonces, existe una y tal que para toda x y f de x, entonces f de x y f de x, y si d de y, entonces d de y, ¿verdad? Algo que donde ya no estaba la x, ¿verdad? Esta es la forma de tipo R equivalente a la forma original por metateorema 8 y RR. Sí, lo que pasa es que incluso había una forma más fácil de hacer esto, que es la simple cuantificación existencial de todo esto. Es una forma bien formada que empieza con un cuantificador existencial, pero bueno, no importa. Es un ejemplo tal vez como para ver todo este procedimiento. Okay. Ahora, esta es la tarea 11 que les voy a dejar para la próxima vez. Es muy simple, ¿verdad? Forma normal prenexa no es la forma normal prenexa, no necesariamente, bueno, en este caso sí va a ser cerrada, ¿verdad? Ok, y vamos a ver qué pasa. Forma normal prenexa de para toda x, si c de x y d de x. Aquí el antecedente es todo esto. Estoy empleando la simplificación que usa Copy, ¿verdad? De que en vez de poner un paréntesis que abarque estas dos cosas, mostrando que como eso tiene más fuerza de separación que la conjunción, entonces supongo que el antecedente es toda esta conjunción. Para toda x y c de x y d de x, entonces existe una y tal que p de y c de y de xy, donde el cuantificador aquí abarca toda esta expresión. Y esto sería una formalización de si algo se destruye en la casa, se le cobrará a alguien. Entonces, para toda x, si x está en la casa y x se destruye, entonces existe una y tal que y es persona y se cobrará x a y. ¿Okay? Entonces, encontrar una forma normal prenexa equivalente de esto. Esa es la tarea. ¿Okay? Si quieren la copian, o les momento para que la copien, de todas maneras después, cuando les envíe la hoja de esto, yo se los voy a dar. Bueno, ahora viene algo que es enormemente complejo y nada más lo voy a ver, por lo menos lo que me interesa es el concepto. Y es lo último que vamos a ver antes de entrarle al asunto de la completud deductiva del cálculo de predicados, que es también algo bastante complejo y que creo que puede ser, bien puede ser que nos lleve las dos clases siguientes. Es la forma normal de Skolem. Skolem es un lógico. ¿Sí? Entonces, definiciones previas. Rango de una ocurrencia de un cuantificador existencial. Es más, aquí va a haber, vamos a ver que la prueba es enormemente compleja y además, bueno, después te explico. Rango de una ocurrencia de un cuantificador existencial en una forma de tipo R. Lo que acabamos de ver, forma de tipo R es una forma que empieza por un cuantificador existencial. Pero muy bien puede suceder de que no sea el único cuantificador existencial, que haya más y que haya también cuantificadores universales. Entonces, el rango es el número de cuantificadores universales que preceden a ese cuantificador existencial en el prefijo. ¿Ok? O sea, el número de cuantificadores universales que están antes. Por ejemplo, existe una X para toda Y, para toda Z, existe una W, tal que f de X, entonces G de W, Z y H de X, entonces H de X. Me faltó cerrar esto con un... Ok. Esto es una forma bien formada, es una de tipo R porque empieza con un cuantificador existencial, ¿verdad? El rango del cuantificador universal, existe una W, es 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay dos cuantificadores universales, a saber, para toda Y y para toda Z, que están delante de él. En cambio, el rango del cuantificador existencial, este, 0.
porque no hay ningún cuantificador universal que esté delante de él. ¿Okay? Entonces, rango de una ocurrencia de un cuantificador existencial en una forma de tipo R es el número de cuantificadores universales que preceden a ese cuantificador existencial en el prefijo. Recuerden este vocabulario. Prefijo es la serie de los cuantificadores y matriz es la otra parte, donde ya no hay cuantificadores. Eso con relación a las formas normales prenexas. El rango del cuantificador universal, bueno, en cambio es cero, pues no hay ningún cuantificador universal a su izquierda. ¿Okay? Como toda fórmula de tipo R empieza con un cuantificador existencial, siempre su primer cuantificador tiene rango cero. Bueno, es decir, el número de cuantificadores universales que aparecen a la izquierda del cuantificador existencial. Bueno, eso sería el rango. Es una aclaración. Bueno, ahora veamos. 2. Rango de una fórmula de tipo R es el mayor de los rangos de las ocurrencias de los cuantificadores existenciales en su prefijo. Entonces, en el caso que acabamos de ver, el rango ya no del cuantificador existencial, primero ha sido definido como rango de un cuantificador existencial. Ahora, el rango de una fórmula de tipo R es el mayor de los rangos de las ocurrencias de los cuantificadores existenciales en su prefijo. Entonces, en este caso, el rango de esta fórmula de tipo R es 2, porque el mayor de los rangos, el rango de este cuantificador existencial es 0, pero el rango de este cuantificador existencial es 2, y ya no hay más, ¿verdad? Entonces, es el mayor de los rangos. Entonces, el rango de la fórmula total es 2, porque es el mayor de los rangos de sus cuantificadores existenciales. Y dice de las ocurrencias de los cuantificadores existenciales de su prefijo. Sí, bueno, sí, está bien, sí. Okay. Bueno. Entonces, bueno, en el mismo ejemplo anterior, bueno, que el rango de la fórmula es 2, pues es el mayor rango de las ocurrencias. Aquí lo aclaro. Bueno. Definición de forma normal de Skolem. Una fórmula bien formada, F, está en la forma normal de Skolem si y solo si es de tipo R y de rango 0. O sea, si en ella ningún cuantificador existencial ocurre, digamos, viene precedido por un universal. Esto implicaría entonces que todos los existenciales tendrían que venir primero y si hay universales tendrían que venir después, pero no podría haber intercalados universales existenciales. ¿Verdad? Como es una forma de tipo R, siempre primero va a ser un existencial. Pero en lo que sigue en el prefijo podría haber intercalados universales y existenciales. Bueno, si es una forma normal de Skolem, tiene que estar primero todos existenciales y solo hasta después, si es que va a haber universales, puede ser que no haya, aparecer universales, ¿verdad? Porque solo así se garantiza que el rango precisamente sea 0. Tipo R, ¿verdad? Empieza por el rango 0. Es decir, si no hay cuantificadores universales que precedan a o que estén a la izquierda de ningún cuantificador existencial. Por ejemplo, esto es una forma normal de Skolem. Pues es de tipo R, empieza con un cuantificador existencial. Y su rango es 0, ya que ningún cuantificador existencial tiene cuantificadores universales a su derecha. Entonces tendría esta forma. Primero todos existenciales, después podrían empezar a aparecer universales si es que hay. No tiene por qué haber, porque ser solo existenciales. Pero si hay universales, tienen que aparecer después de los existenciales. Okay. Bueno, hay un metateorema 9. Dada cualquier fórmula bien formada F, podemos encontrar una fórmula F sub 0 en la forma normal de Skolem, tal que F es un teorema si y solo si es un teorema F sub 0. O sea, si F es un teorema, entonces hay una forma normal de Skolem que se sigue de él. Y si una forma normal de Skolem es un teorema, entonces hay también una otra forma, digamos que
que no va a ser necesariamente Descolem que se sigue de él. Entonces, prueba. Y esta prueba sí es endiabladamente compleja, muy larga. E incluso en una parte, el texto, entonces te voy a hacerlo un poquito más clara, ¿verdad? En alguna parte del texto incluso recurre a algo que no está demostrado porque es una regla de sustitución de variables funcionales que no aparece pues demostrada en el texto y además el mismo autor dice que es expresión altamente complicada. Bueno, pero de todas maneras veamos, la idea es que hay, para cualquier cosa que sea un teorema, hay una forma normal de Skolem equivalente. Prueba, para cualquier FF podemos construir una forma de tipo R, llamémosla F1. Bueno, esto es virtud precisamente del teorema que acabamos de ver. Bueno, que tal que F es un teorema sí, solo sí, F1 es un teorema. Una forma de tipo R ya sabemos que se puede construir, ya sabemos cómo se puede construir, solo que no necesariamente va a ser una forma normal de Skolem, es decir, no necesariamente sus cuantificadores existenciales van a estar todos al principio antes de cualquier universal. Ahora, si F ya es de tipo R, entonces F es igual a F1. Si F1 es de rango 0, entonces está en forma normal de Skolem y no hay que buscar más. Okay. Ahora, si F1 es de rango K mayor que 0, entonces se muestra a continuación cómo construir una fórmula de tipo R de rango menor que K, llamémosla F2, tal que F1 es un teorema, si solo si F2 es un teorema. ¿Sí? De rango menor que K. No necesariamente todavía es una forma normal de Skolem, sino nada más que si el rango es mayor, lo que sigue ahora es una demostración de cómo construir una fórmula de rango inmediatamente menor. Digamos, si el rango es 5, cómo construir una fórmula de rango 4. Si el rango es 2, cómo construir una fórmula de rango 1. Si el rango fuera 1, cómo construir una fórmula de rango 0. La demostración que sigue es cómo construir una fórmula de rango del rango inmediatamente inferior. En el entendido entonces de que por la aplicación sucesiva de lo que se va a mostrar a continuación, se llegará a la larga a construir una fórmula de rango 0, es decir, una forma normal de Skolem. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Si F1 no está en la forma normal de Skolem, entonces su rango es mayor que 0 y tiene la estructura E sub x1, x sub x sub 2, x sub x sub n, o sea, una serie de cuantificadores existenciales. Puede ser que no estuvieran aquí, ¿verdad? Un cuantificador universal y ahora viene una serie de otros cuantificadores donde alguno de ellos, por lo menos uno de ellos debe ser existencial, ¿verdad? Porque entonces precisamente eso es lo que haría que el rango fuera mayor que 1. Entonces, lo que se trata es demostrar que hay una forma equivalente donde este cuantificador universal desaparece o es sustituido de alguna manera, ¿verdad? Haciendo algunos cambios acá, por una existencial que cuantifica la Y. Entonces ya por lo menos el rango es menor, porque aquí habría, digamos, aquí podría haber tanto universales como existenciales. Pero digamos, si hay universales, entonces el rango mayor va a ser siempre determinado por este. ¿Okay? Y si hubiera otros universales, entonces habría que aplicarle lo mismo para eliminarlo, ¿verdad? Hasta que lleguemos a uno que por lo menos, si va a haber un universal, esté lo más pegado posible a la fórmula, ¿verdad? Y no tenga existenciales después. ¿Okay? Pero vean lo que tenemos aquí, tal vez, para ver. Tenemos primero una serie posible de cuantificadores existenciales. Podría ser que fuera solo uno. Esto lo que expresa es que hay un número n. ¿Verdad? N podría ser
1. N podría ser incluso 0. Entonces empezarían, no podría ser 0, tendría que ser 1 porque es una forma de tipo R. Entonces tiene que empezar por un existencial. Después vendría, en algún momento, vendría un universal. ¿Verdad? Y aquí hay otros cuantificadores, tanto universales como existenciales, ¿verdad? Pero uno de ellos tiene que ser, ¿verdad?, al menos existencial, para que entonces la forma no esté precisamente en, digamos, en rango 0. Entonces aquí especifica dónde Q sub z sub 1, Q sub z sub 2, Q sub z sub m son cuantificadores de los cuales al menos uno es existencial. Entonces, al ser al menos uno existencial, el rango de esto ya no es 0. ¿Okay? Si todos fueran universales, sí, el rango sería 0 porque serían todos los universales de este lado. Entonces dice, y vean por qué la prueba es complicada. Se introducen las notaciones siguientes. ¿Okay? B sub x sub 1, bueno, vamos a ver cuánto nos queda de tiempo, nos quedan unos 20 minutos. De todas maneras, yo no voy a insistir mucho en esto, lo que me interesa más que nada es que entiendan el concepto de lo que es una forma normal de Scholember. La prueba es enormemente larga y tediosa, pero vamos a ver. Incluso tampoco los voy a poner a construir formas normales de Scholember, nada más me interesa que tengan el concepto. Se introducen las nociones siguientes. B de x sub 1, x sub 2, x sub n, y. Esto es una función de todas estas variables que incluye además la variable y. ¿Okay? X sub 1 es una variable, x sub 2 es una variable, x sub n es una variable y y es otra variable. Igual por definición a q sub z sub 1, q sub z sub 2, ¿por qué puse? Bueno, aquí puse algo más de la cuenta. Q sub z sub 1, Q sub z sub 2, Q sub eta sub n, g, que se abreviará como A. Ahora, aquí hay una serie de cuantificadores que cuantifican una serie de variables, ¿ok? Pero vean lo que está pasando aquí, ¿verdad? En todo este elemento, ¿verdad?, x sub 1, x sub 2, x sub n y y están libres, ¿verdad? Porque los cuantificadores, lo que estamos viendo es que en realidad B es precisamente todo lo que sigue después de esto. ¿Okay? ¿Okay? Después del cuantificador universal aquí. Y como los cuantificadores existenciales que cuantifican todas estas variables anteriores están aquí delante, entonces si yo quito esos cuantificadores existenciales y quito también este universal, entonces lo que obtengo es una función de todas estas variables, donde todas estas variables van a estar libres. Q sub z sub 1 Q sub, no van entonces a afectar para nada a x sub 1, x sub 2, x sub n y, porque no cuantifican x sub 1, x sub 2, x sub n y, sino que solo cuantifican z sub 1, z sub 2, z sub n. Entonces, toda esta cuestión tan larga va a ser una función de x sub 1, x sub 2, x sub n, y, ¿verdad? ¿Okay? Pero ahora dice que va a abreviar todo esto como A. Entonces, A va a ser precisamente esta función, ¿verdad?, que contiene precisamente a partir del universal todas estas cosas y donde están libres todas estas variables anteriores. Bueno, aquí lo aclaré, es decir, es la parte de la fórmula que empieza a partir de la sección de su prefijo donde aparece el primer cuantificador universal y que contiene al menos un existencial, de modo que su rango no es 0. En G deben aparecer las variables x1, x2 y también y. Pues el cuantificador inicial de A cuantifica y en consecuencia, con la definición de fórmula normal penexa, y debe aparecer en G. ¿Okay? Cuantifica y, perdón. Sí. Nótese que en esta parte de la fórmula ocurren libres todas las variables x1, x2, pues la fórmula A no contiene los cuantificadores que las capturan en la forma original. Así que A es una función de x sub 1, x sub 2, x sub n y concretamente la función esta que tenemos acá, B sobre 2, h de y igual por definición x sub 1, x sub 2, h de, ahora sí, h de todas las variables estas que están libres, ¿verdad?, y además de y.
De hecho, B también era una función de Y, porque al quitar el cuantificador universal, la Y que ocurriría aquí, que en alguna parte, quedaba libre. Y tiene que haber libre porque al ser una forma normal prenexa, todas las variables cuantificadas tienen que ocurrir en algún momento, digamos, dentro de la fórmula G. Okay, bueno, ok, vamos a ver. Nótese que en esta parte de la fórmula ocurren libres todas las variables, o sea, quitando los cuantificadores, pues la fórmula A no contiene los cuantificadores que las capturan en la fórmula original. Así que A es una función de X1 y de Y. Pero ahora tenemos otra función de Y, ¿verdad? Que tiene todas estas, donde H es cualquier variable de predicado con n más 1 lugares de argumento. Y H no aparece en G, tiene que ser algo que no aparezca en G, pero que cuantifica, o sea, cuyas variables son las mismas que las variables de lo que hemos llamado A. Entonces aquí lo aclaro, o sea, es una función de estos n más 1 argumentos. H de Y es, por supuesto, una función de Y, pero también lo es de todos los demás argumentos. ¿Okay? Nótese que es una función de los mismos argumentos que son argumentos de A. ¿Okay? 3. H de T igual por definición H de X sub 1, o sea, es la misma H y, por supuesto, por lo tanto, también función de X sub 1, X sub N, pero en lugar de Y va a aparecer T, donde se tienen los mismos lugares de argumentos, ¿verdad? ¿Ok? N más 1, ¿verdad? Y aparecen las mismas variables X, ¿verdad? Pero en lugar de la Y va a aparecer T, donde T es una variable que no ocurre libre en G. ¿Ok? O sea que si tenemos G sola y, y hemos quitado, bueno, todos los cuantificadores, entonces no ocurre, de hecho no va a ocurrir en G, ¿verdad? Porque tampoco puede ocurrir cuantificada, porque al ser una forma normal prenexa, en G no debe haber cuantificadores. ¿Okay? Hay que decir una variable que no ocurre en G. Nótese que 2 y 3 introducen dos funciones de n más 1 variables que son prácticamente idénticas, excepto, esto es una acotación mía, ¿verdad? Excepto que una contiene la variable t en vez de la variable y. Bueno. 4. C, ahora introducimos otro elemento, C, que va a ser igual por definición a existe, a los cuantificadores existenciales primeros, ¿verdad? Que estaban antes del universal, ¿verdad? Pero ahora aquí empieza una llave, ¿verdad? Como dice que estos cuantificadores, su alcance va a llegar hasta aquí, hasta el final, ¿verdad? De para toda y, entonces ahora sí, para toda y ahora introduzco un paréntesis cuadrado, ¿verdad? Que me muestra el alcance de esta y, que ya no es un alcance de toda la fórmula como era el alcance del universal original, ¿verdad? Sino que solo llega hasta aquí. Para toda y ahora introduzco sí, un cursus z sub 1, cursus z sub 2, cursus hasta g, ¿verdad? Y esto ya también su alcance solo llega hasta aquí, hasta g. Entonces, h de y, vean que el alcance de sus cuantificadores no abarca h de y, pero el alcance de para toda y sí abarca hasta h de y. Entonces, para toda t, h de t. H es la misma h de aquí, ¿verdad? Solo que aquí, donde estaba la y, hay una t. Para toda t, h de t. Entonces, introducimos esta fórmula arbitrariamente, que no es la misma original, o que contiene las mismas variables y los mismos elementos, si se ha añadido la h, ¿verdad? Eh, porque nos va a servir en la demostración. O sea, lo introducimos, digamos, arbitrariamente, construida de esta forma. Vean que no es una forma normal prenexa, por la sencilla razón de que contiene adentro cuantificadores. O sea, no todos los cuantificadores están en el prefijo. Hay dentro de la fórmula, aquí está esta llave, ¿verdad? Hay cuantificadores. Bueno, okay. Aquí aparecen ahora cuantificadas existencialmente las variables x sub i que aparecían libres en A, en h de t y en h de y, en h de t y en h de y. Bueno,
todas estas variables X y Y también aparecen libres en H de T y en H de Y, que son también función de todas esas X sub Y. También aparece cuantificada Y, pero el cuantificador para toda Y no precede a toda la fórmula entre llaves, sino solo el condicional formado por A como antecedente y H de Y como consecuente, lo que les dije antes. ¿Okay? Y T solo aparece cuantificada aparte. Obviamente no se trata de una forma normal prenexa. Se trata de mostrar primero que F sub 1 es un teorema si solo si C, o sea, solo si esto es un teorema. ¿Okay? Hay que probar entonces que F implica C y luego que C implica F. Pero nótese que C no es una fórmula de tipo R, pues aunque empieza con un cuantificador existencial, no es una forma normal prenexa. Y al no ser una fórmula de tipo R, no es tampoco una forma normal de Skolem. No obstante, estas pruebas son un paso necesario en la demostración del teorema. Okay. Sí, F sub 1 era, recuerden, porque entonces uno se le va olvidando las cosas, F sub 1 era precisamente una forma que no está en forma, que sí es de tipo R porque empieza con existencial, pero que no está en la forma normal de Skolem porque contiene un cuantificador universal, digamos, intercalado entre al menos otras cosas que contienen cuantificadores existenciales. ¿Okay? Entonces, el asunto, lo que se está haciendo ahora es ver cómo hacemos para reducir en uno el rango del cuantificador universal. Porque si lo logramos, aplicando la misma receta n veces, llegaremos a que el rango sea cero. Vean que es una cosa enormemente compleja. Vamos a ver dónde estamos. Okay. Nótese que sea, entonces ahora, si F sub 1 es un teorema, y lo es, porque hemos asumido que es la forma normal, la forma de tipo R construida a partir del teorema F, entonces C es un teorema. Hay que probar esto primero. Aquí probamos que F entonces C, después hay que probar que C entonces F. ¿Sí? Porque luego a partir de la hipótesis que es un teorema F sub 1, si se prueba que F sub 1 entonces C, se podrá probar por R1 que es un teorema que C. ¿Sí? Si probamos que es un teorema que si F sub 1 entonces C, entonces siendo F sub 1 un teorema, como ya sabemos por modus ponens, probaremos también que C es un teorema. Porque todo lo que se siga de un teorema por las reglas básicas del sistema va a ser un teorema. Entonces aquí viene la prueba larga. Vamos a ver. Recuerden lo que era A, ¿verdad? Y ese es el problema de seguir estas pruebas, hay que estarse acordando qué era cada cosa. A era precisamente lo que se obtenía de quitando todos los existenciales y quitando incluso el universal que estaba intercalado, comprendía todos los cuantificadores que seguían al universal, ¿verdad? Con todas las X libres, X1, X12, okay. Bueno, A entonces, si A entonces H de Y, entonces H de Y por P. Bueno, ¿por qué por P? Bueno, porque corresponde a un esquema tautológico de RS. Luego es un teorema por el teorema C. O sea, ¿y cómo sabemos que es un esquema tautológico? Bueno, porque para no complicarse la vida, ustedes podrían probarlo por tabla de verdad. O sea, poniendo aquí P, entonces Q, entonces Q. Hacer una tabla de verdad, que sería una tabla de verdad nada más de dos cosas de P y Q. Fácil, resultaría una tautología y por lo tanto, por la completud del cálculo proposicional, sería un teorema de RS, aunque yo me abstengo o me veo, digamos, libre de la tarea de encontrar una demostración. Bueno, entonces, por P. Esto es un teorema, precisamente porque es una fórmula, y por R0, ¿verdad? Entonces va a ser también un teorema del cálculo de predicados. Ahora, por R2, cuantifico universalmente esto. Esta misma fórmula completa le pongo un cuantificador universal delante. Ahora, por la regla derivada 5,
el cuantificador universal se distribuye entre sus elementos. Aquí para toda y todo esto, cuando para toda y su antecedente, entonces para toda y su consecuente. Eso lo permite la regla derivada 5. ¿Okay? Ahora, para toda y, si A, entonces para toda y A, entonces también por el teorema 2 y por cálculo proposicional, bueno, aquí lo que me dice es, no, debía haber enunciado el teorema 2. Eso me faltó, eso lo voy a revisar antes de enviarles esto. Recuerden, el teorema 2 lo que decía era precisamente, que les voy a decir, que yo puedo precisamente, vamos a ver, por cierto, aquí, ¿por qué razón? Pero ¿por qué no puedo usar la regla derivada 5? Aquí también, no es una cosa. Bueno, no me voy a poner a buscar ahora, es que me surge una duda porque, digamos, parecería que la misma regla derivada 5 se puede aplicar también. Ah, no, porque esto está formando parte de una cosa más grande. Ok, aquí lo derivamos de esto directamente, pero aquí entonces hay que buscar el teorema 2. Y entonces el teorema 2 me dice que si tengo, vamos a ver, el teorema 2, sí, muy bien, ok. Entonces lo que he hecho es distribuir este elemento. Claro, el teorema 2 lo que he hecho es, si para toda y, si hay, entonces todo esto, entonces, ok, entonces, la distribución interna de estos cuantificadores universales, aquí y acá. Después, por silogismo hipotético, si esto, entonces esto, si esto, entonces aquello, entonces si esto, entonces la distribución interna de para toda y, si A, entonces H de Y, entonces para toda Y, H de Y. Pero si voy a poner el teorema 2, ¿verdad? Aquí se enunciar el teorema 2 y luego silogismo hipotético. Es la forma en cómo se deriva. Pero vean cómo en las demostraciones, en las pruebas, digamos, de cálculo de predicados, el autor se salta todos los pasos de lo que implique cualquier cosa que sea una demostración por cálculo proposicional y nada más lo da por supuesto. Okay, bueno, aquí lo que se ha hecho es distribuir este cuantificador universal entre sus elementos. Aunque la prueba requiere precisamente enunciar el teorema 2 que dice que eso se puede hacer y después aplicar si esto entonces esto, si esto entonces esto y por lo tanto si esto entonces esto. Okay. Después voy a ver si se los pongo ahí para que vean más claro. Teorema 2. Okay. Ahora, para toda y, entonces para toda y, ok. Y ahora aquí, teorema 25 RR. El teorema 25 me dice que, bueno, sí, debería ponerlo aquí también. El teorema 25 me dice que yo puedo precisamente sustituir para toda y, h de y, por cualquier, puedo sustituir la variable de un cuantificador por otra variable, ¿verdad? Y tener una forma equivalente. Para toda y, h de y, sí, solo sí para toda th de t. Ese es el teorema 25, precisamente. ¿Okay? Es el teorema que nos permite precisamente cambiar variables. ¿Okay? Y es una equivalencia. Entonces, por ese teorema y la regla de reemplazo es sustituido para toda y h de y por para toda t h de t. X sub n, ahora, por R2, a la fórmula que tengo aquí anteriormente, le añado un cuantificador universal de la última de las X sub n. ¿Okay? Por R2. Entonces tengo aquí esto, por generalización universal, ¿verdad? Delante de esta fórmula he puesto ahora un cuantificador universal que cuantifica la X. Que por cierto, la X es algo que está aquí libre también, está aquí adentro, está aquí adentro también, ¿verdad?
Recuerden que h también es una función de todas las x. Y finalmente, por el teorema 4, aquí sí lo puse, teorema 4, para toda x y p, entonces q, entonces existe una x tal que p, y entonces si existe una x tal que p, entonces existe una x tal que q, ¿verdad? Entonces, por el teorema 4, ¿verdad? Para toda xn, entonces se sigue que si existe una x tal que y sub a, o sea, poniendo aquí el cuantificador universal delante de esto, entonces existe una x tal que esta otra cosa que está acá. ¿Okay? Teorema 4 y por R1. R1 como pones. Sí, tiene que ser por R1 porque no es un bicondicional, no puede ser por regla de reemplazo. Entonces, si esto, entonces esto. Es así que esto, es decir, es así que esto que está acá. Entonces, esto. Aquí lo que pondría siempre en el libro sería P. P es circulito. Para no complicarse la vida. Entonces, luego el proceso continúa añadiendo a partir de la línea 7 nuevos cuantificadores universales por R2 y distribuyéndolos por el teorema 4 y R1 hasta que obtenemos, o sea, aquí lo que dice fue cuantificar universalmente. Entonces, xn, entonces ahora xn menos 1 hasta que llego, ok, y entonces, y cada paso le voy así, aplicando otra vez el teorema 4 y R1 hasta que obtengo, existe una x tal que x1, x2, x sub n, ok, de, para toda y a, entonces existe una x, entonces existe una x, ok, que es precisamente poner delante, aquí delante de todo esto, ¿verdad? Todos los cuantificadores existenciales anteriores, porque he ido poniendo primero, okay. Entonces existe una x1, x2, x sub n, ok, para toda y a, entonces h de y, entonces se experimenta esta otra parte, ¿verdad? Pero añadiendo delante todos los demás cuantificadores, ¿verdad? Por aplicación sucesiva de R2 y después del teorema 4 de R1. Pero la primera parte de este condicional es lo que habíamos denominado F sub 1, una fórmula de tipo R equivalente al teorema F, pero que no estaba en la forma normal de Skolem por contener un cuantificador universal delante de un existencial, es decir, por ser su rango mayor que 0. Y la segunda parte es la F de F que hemos denominado C. ¿Ok? Ok, bueno. Luego, F sub 1, entonces C. Muy bien. Ahora bien, partimos del supuesto de que F sub 1 puede ser equivalente a F, que por hipótesis es un teorema. Que era un teorema, que sí, que era un teorema. Sí. Luego, por R1, modus pone, resulta que C es un teorema, es decir, F sub 1, entonces C. Hemos probado la primera mitad de la doble implicación que nos proponíamos probar como paso previo a la prueba de que algo es un teorema sí y solo si hay una forma normal de Skolem que es un teorema. La FBF obtenida como consecuente no es todavía una forma normal de Skolem, pues para empezar no es una forma normal prenexa. ¿Verdad? Efectivamente no lo es porque aquí hay un cuantificador interno que cuantifica esto, pero no cuantifica esto, y hay un cuantificador aquí que contiene los cuantificadores para toda y para toda t y que no cumplen los requisitos de una forma normal prenexa. ¿Okay? Obtengamos, bueno, pero es un paso para eso. Entonces, ahora hay que obtener la otra mitad de la implicación de que si tengo C, entonces F1. Pero ya se nos fue el tiempo y, bueno, aquí vendría la demostración, la prueba, perdón. Y lo que voy a hacer es enviarles esta prueba, que es enormemente larga y compleja para que la vean. Y los que quieran, pues la revisen. Vean que se extiende por muchas, ok, pero tal vez la próxima vez empiece comentando algo de esto, pero no me voy a detener mucho en esto. Y nada más lo que quería es que entendieran que es una forma normal de Skolem. Y ya la próxima clase vamos a empezar con
con la prueba del metateorema de que el cálculo de predicados es completo, es deductivamente completo, es decir, que toda cosa que consideremos, cualquier verdad lógica del cálculo de predicados es un teorema de nuestro sistema. Eso va a ser algo bastante largo también y que posiblemente nos lleve a las 2 clases que faltan. Entonces, recuerden lo que hay de tarea. Supongo que la copiaron. De todas maneras, yo se las voy a enviar. Voy a revisar esto porque aquí creo que les voy a poner más cosas para aclarar más algunos pasos. Pero la tarea, si quieren, se las vuelvo a mostrar. Tarea 11. Forma normal prenexa de para toda x, paréntesis cuadrado, c de x y d de x. Entonces, existe una y tal que p de y y c de x, y, que puede ser una formalización de si algo se destruye en la casa. Era un ejemplo que se ponía al principio de la cuantificación generalizada en lógica simbólica básica. Si algo se destruye en la casa, se le cobrará a alguien. Pero a veces se le cobrará al inquilino, pero aquí lo puse de otra forma. Okay. Entonces, es encontrar la forma normal prenexa de esto. Entonces, tiene que aparecer solo cuantificadores delante y aquí nada más cosas sin cuantificar. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, terminamos aquí por hoy. Profe, yo sí tengo una pregunta sobre estas fórmulas de tipo R. Sí. Y sobre las prenexas en general. Sí. No tengo muy claro si esta clase de fórmula, este tipo, se puede negar al principio de la expresión. Puede haber una negación, no, en ninguna forma normal prenexa puede haber nada que sea una negación delante de los cuantificadores. Sí puede haber una negación después de todas las... Ok. Eso sí, ¿ok? Pero delante de los cuantificadores o entre los cuantificadores. Tienen que estar todas las negaciones desarrolladas, digamos, sí. Todas las negaciones tienen que aparecer. Es más, puede ser que después de un cuantificador, puede ser que después de todo el prefijo aparezca, o primero que aparezca sea una negación, eso sí es perfectamente posible. ¿Ok? Pero no pueden aparecer... Sí, digamos, sí, por es ejemplo, como que tienen que ser todas las negaciones cuantificadas desarrolladas. No pueden haber ninguna del lado derecho, digamos. Okay. O sea, puede aparecer esto, para toda X, para toda Y, por ejemplo, ¿verdad? Puede aparecer algo así como, perdón, ay, ya se me fue. Para toda X y para toda Y, yo puedo poner ahora aquí, es que necesito, no f de X o f de Y. Esto sí es perfectamente posible, ¿ok? Aquí no hay ningún problema. El problema sería que esta negación apareciera aquí delante o que apareciera intercalada. Ahí sí, eso sí que no. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Muchísimas gracias. Por Bueno, ahí. yo voy a compartir y nos vamos por hoy. Pues hasta luego y que estén bien. Nos vemos el próximo lunes.